quebrantamiento o a una determinación de buscar la presencia y el rostro del Señor. Así que hoy yo quisiera invitarte a ti y a tu familia a que juntos en tu hogar podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. He puesto por título al sermón de esta mañana: un llamado o llamados a ser libres del COVID-19. Llamados a ser libres del COVID-19. Y como siempre tengo la oportunidad de explicar un poquito más el porqué el título. Yo quisiera pues solamente hacer mención que lo que hemos estado enfrentando a partir de enero empezó en diciembre, pero en enero empezó a manifestarse en Wuhan, China. Por eso es COVID-19. Fue iniciado este virus en el año 19 y ha seguido durante todo este lapso de tiempo. Prácticamente estamos iniciando el mes de agosto y hemos estado enfrentando esta pandemia no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, tomando muchas medidas que al unísono, en un solo cuerpo, se han estado llevando a cabo. Así que es importante el que podamos compartir algo que la gente está requiriendo en este tiempo, sobre todo porque el aumento, no solamente en nuestro país, sino en otros países, el aumento de personas contagiadas ya rebasa los millones de personas, pero también ha llegado el límite, literalmente un foco rojo de ver muertes y verse colapsados algunos hospitales en algunos países. Pero aquí en Nuevo León todavía hay un cierto control, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de hacer lo correcto, pero sí tenemos que tomar medidas. Y yo creo que una cuestión tiene que ver con lo físico, las medidas de cuidado físico que el sector salud establece y el gobierno también federal, estatal y municipal en coordinación llevan a cabo. Pero para nosotros como hijos de Dios no solamente es cumplir con lo que establecen las normas sanitarias, sino también cumplir con lo que dice la Escritura. Y yo creo que una de las medidas que debemos de tomar es el fortalecer la fe en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, sobre todo en este tiempo que la iglesia tiene que ser una luz en medio de la oscuridad, o un bálsamo en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia. Porque la enfermedad que se ha estado propagando, que es un virus que no se ve, y eso nos debe de llamar la atención, que es algo que no se ve, que está en los aires y que puede distribuirse a través de los aires. De esta misma manera podemos hablar que la enfermedad está propagándose. Yo quiero invitarte a que tú hoy puedas tener una reflexión en esta palabra que vamos a compartir y que tú puedas entender de una manera espiritual. En otras palabras, que podamos como hijos de Dios el tomar las medidas de fe para que ninguna de las situaciones que esta enfermedad está afectando al mundo nos afecte a nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra iglesia, sino todo lo contrario, podamos aferrarnos a la fe en Cristo Jesús y declarar que tenemos la protección del Señor. Esta enfermedad, y como muchas enfermedades, no estaban dentro del plan de Dios. Dios, cuando estableció la creación y formó al hombre y después a la mujer, no había enfermedad, no había ningún tipo de problema, no había muerte. Pero la desobediencia de Adán trajo como consecuencia la muerte y con ello también una serie de situaciones como las enfermedades que empezaron a surgir y fueron motivo para que el ser humano muriera. Así que el dolor, la aflicción, la enfermedad, la muerte han sido parte de esa actitud de desobediencia. El pecado literalmente ha sido el que ha traído ese fruto que es la muerte y la enfermedad desde los tiempos de Adán. Quisiera llevarte a un pasaje bíblico que la Escritura nos enseña en Hechos capítulo número 10. Verso 34 en adelante. Voy a enfatizar en el número 38, pero quisiera leerte desde el 34 lo siguiente. Leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es importante el temor a Dios para poder agradar a Dios. Y esto va relacionado con lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que agrada
a Dios es el que tiene temor y hace justicia. En otras palabras, podemos decir que cuando nosotros creemos en Dios y tenemos esa fe en Jesucristo, podemos tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, pero también podemos tener la seguridad de que estamos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe podemos agradar a Dios. Dice el verso número 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Así que Pedro menciona por primera ocasión un mensaje a los gentiles, porque va a la casa de un centurión llamado Cornelio, y él va y dice que el Señor Jesús es el Dios de todos. Y aunque no todos somos hijos de Dios, para poder ser hijos de Dios tenemos que reconocer que Jesucristo vino al mundo para morir por el pecado de todos nosotros, y que Dios cargó en Jesús no solamente de los pecados de toda la humanidad, sino también toda enfermedad y toda dolencia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es importante que reconozcamos a Jesús como Salvador y como nuestro sanador, y desde ese momento Dios nos da el privilegio, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios es Dios de todos, porque tenemos que reconocer que el mundo entero tiene la oportunidad de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien Él envió para salvarnos. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pedro, verso 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y enfatizo este pasaje, el verso número 38: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a enfatizar estas palabras: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. De la misma manera como la iglesia, los que hemos creído en Cristo Jesús, recibimos esa unción de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Así como Dios estuvo con Jesús de Nazaret, también Dios está con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo establecen las Escrituras. Pero sigue diciendo este pasaje: ¿y cómo anduvo Jesús de Nazaret haciendo bienes y sanando a todos? Así que Jesús vino a hacer el bien y a traer sanidad a todos los enfermos que Él se encontraba a su paso, y a aquellos que recurrían a Él, porque no solamente Jesús fue a donde estaban los enfermos, sino también los enfermos iban a Jesús. Así que también es de reflexión el que podamos pensar que si alguien está pasando por enfermedad, tenemos que acercarnos a Dios, acercar a la persona a Dios, y la única forma de acercar a una persona a Dios es a través de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Así que Jesús es el camino hacia el Padre. Podemos acercarnos al Padre, a Dios, a través de la fe de nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura que sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos, opresión por el diablo. Y volvemos a hacer mención cómo desde el Génesis el diablo vino a oprimir al ser humano y tratar de robar y quitar todo el plan de Dios, todo el propósito de Dios, esa vida plena que Dios nos ofrece. El diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso el título de este sermón: llamados a ser libres del COVID-19, porque en realidad no es el plan de Dios el que la enfermedad del COVID pueda atacar o afectar al cuerpo de Cristo. Si tenemos la fe, la Biblia nos enseña que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y el diablo no nos puede tocar. Imposible. Pero si nuestra fe claudica, es como una apertura que le damos al enemigo para que pueda tocarnos, para que pueda dañarnos. La Biblia es muy específica cuando dice: resistir al diablo, no deis lugar al diablo y el diablo huirá de vosotros. El temor a Dios, cuando tememos a Dios, podemos tener esa fortaleza para resistir al diablo y el diablo huirá
con toda enfermedad y con todo tipo de ataque. Ningún dardo del enemigo podrá atacar a una hija, a un hijo de Dios. Y si una persona que no conoce aún de Dios se acerca con fe y cree en Jesucristo, recibirá el poder para poder vencer toda adversidad, toda enfermedad y todo tipo de dolencia. Cuando Pedro menciona estas palabras, las está declarando en la casa de Cornelio, un hombre gentil. Hasta ese tiempo el evangelio había sido predicado solamente a los judíos. Habían pasado 10 años después del Pentecostés y de haberse empezado a predicar el reino de los cielos, el evangelio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Después de 10 años, Dios pone en el corazón de Pedro para ir a la casa de Cornelio, y por eso Pedro menciona estas palabras: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprender que para Dios todos los que estamos en esta tierra, Él nos ama con ese mismo amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a los que creemos en Él, Él ama a todo el mundo, y Él quiere sanar a todo el mundo, y Él quiere salvar a todo el mundo, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo ser humano proceda a un arrepentimiento, y de esta manera no solamente ser sanado o liberado de cualquier adversidad o problema, sino que tenga la salvación de su alma y como recompensa la vida eterna. Esto me recuerda también como en el Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21, en los dos capítulos, podemos encontrar, si tú lo lees en tu casa en un tiempo posterior, podemos encontrar cómo va a ser el destino de Satanás y toda enfermedad. Esto se va a acabar, esto es temporal, esto no es algo que va a durar para siempre. Estamos adaptándonos a unas circunstancias para enfrentar esta batalla y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Pero es algo temporal, como ha pasado en los siglos y en las generaciones. Han sido situaciones que vienen, pero las superamos. Es porque se siente la presencia del Señor. Y desde aquí tratamos de transmitir, y que Dios en su bendita misericordia pueda entrar hasta tu casa y el Espíritu Santo tocar tu corazón y motivarte a tomar decisiones correctas. Y en este caso, lo que tú decidas esta mañana va a determinar el que Dios haga cosas nuevas. Va a determinar el que la enfermedad sea algo que pase y que tú puedas dar testimonio de que Dios te dio la victoria sobre ella. Como lo ha hecho con muchas personas en el pasado, también lo hará en el presente y lo hará en el futuro, porque nuestro Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Te voy a llevar a la escritura acerca de una mujer que tiene un espíritu de enfermedad. Y hablar de la enfermedad tenemos que hablar también como un espíritu que viene y nos oprime. Leíamos en el pasaje de Hechos 10:38 que Él vino y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Habla de una opresión del diablo que trae una enfermedad, porque Dios estaba con él. Déjame decirte que Dios nos dio una promesa como hijos de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tomar esa convicción y poder declarar en el nombre de Jesús que toda opresión de enfermedad en el nombre de Jesús será echada afuera, y podemos declararlo porque Dios nos dio esa autoridad a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 13, verso número 10, si tú me acompañas y puedes leer en tu casa ahí con tu Biblia o con algún aparato reproductor donde tú puedas ver la Biblia, te invito a que leas conmigo. Dice Lucas 13:10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Era un día en el que se dedicaba al Señor, y Jesús estaba enseñando dentro de la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad y en ninguna manera se podía enderezar. Esto nos trae a la colación algo similar a lo que estamos viviendo, que esta enfermedad que se está propagando, que es el COVID-19, es algo que de ninguna forma se puede superar porque no hay un medicamento. En verdad, yo creo que las personas cuando pasan por esta etapa inmediatamente piensan en la muerte y piensan en Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, al ver la fe de muchos de ellos, Dios los está librando, los está salvando, los está sanando. No hay casualidades. Yo creo en un Dios que es real, un Dios que está vivo y que habita
entre nosotros. Dice la Escritura que esta mujer de ninguna manera se podía enderezar, pero era un espíritu de enfermedad. Esta enfermedad que se mueve en los aires y que está afectando al mundo es algo que viene como consecuencia, insisto, desde el Génesis, desde el Edén, cuando Adán desobedeció, y vino como consecuencia estas enfermedades hasta el día de hoy. Enfermedades que hay una promesa para el pueblo de Dios, que ninguna de las enfermedades que hubo en Egipto en el pasado, cuando habla de Egipto en el mundo, en el pasado, nos alcanzará o vendrá a nuestra vida. Es parte de la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios. Esta mujer, cuando Jesús la vio, dice la Escritura que la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta mujer estaba pasando por 18 años este problema de salud y fue a la sinagoga, pero Jesús la vio. Ella no pidió ser sanada. Ella en ese momento no gritó o no clamó como algunos otros personajes en la Biblia que se acercaron para pedir sanidad, pero Jesús vio la condición de ella. Tenía mucho tiempo enferma y nada la podía sanar. Yo no sé cuánto tiempo tú puedes estar enfermo. Yo no sé cuánto tiempo hay familiares tuyos enfermos en una clínica, en el hospital, o aún en tu casa, en una etapa de recuperación o convaleciendo. Déjame decirte algo, que Dios te está observando y Él te llama y quiere decir, no solamente como le dijo a esa mujer, quiere que tú escuches: sé libre de tu enfermedad. Por eso el título del sermón, llamados a ser libres del COVID-19, porque Jesús llamó a esta mujer y le dijo: sé libre de tu enfermedad. Después de 18 años, dice la Escritura que cuando ella escuchó esta palabra, creyó en lo que Jesús le estaba diciendo: sé libre de tu enfermedad. Dice la Escritura que al instante esta mujer se enderezó y fue libre. Esta mujer experimentó el poder de Dios a través de la fe, un poder liberador. Aunque era una enfermedad, un espíritu de enfermedad, él tenía que reprender ese espíritu, hacer que ese espíritu saliera de su vida, de su cuerpo, y ella pudiera ser sanada física y emocional y espiritualmente. Porque cuando viene un espíritu malo de enfermedad, es para que nosotros podamos ser limitados y no hacer lo que Dios quiere. Pero cuando somos libres, somos ilimitados para hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, cuando creemos en el Señor Jesús, todo es posible. Cuando esta mujer fue sanada y se enderezó inmediatamente en medio de la sinagoga, el principal de la sinagoga se molestó mucho y se enojó, diciendo: ¿cómo es posible? Y se puso en pie y dijo: 6 días hay para trabajar. Cualquiera de esos días vengan a pedir su sanidad. Pero hoy es día de reposo, no se debe de pedir nada el día de hoy. Entonces Jesús, al observar lo que él estaba diciendo, dice la Escritura que volteó y lo miró y le dijo a ese personaje principal de la sinagoga, que estaba enojado porque había sucedido un milagro en el día de reposo, en un día en que no estaba permitido que se orara por los enfermos, o que no estaba permitido que se hiciera ningún tipo de trabajo. Tal vez en este tiempo hay muchas prohibiciones para que no se hagan ciertas cosas, pero déjame decirte algo: hay algo que no pueden prohibir: el que tú puedas orar en tu casa, desde aquí, desde la iglesia, orar por los que están enfermos, orar por tu vida. Y la oración de fe tendrá un poder sobrenatural para obrar el milagro donde quiera que tú te encuentres. Y cuando esta mujer escuchó el poder, no solamente la voz de Jesús, sino el poder de Dios operando en la voz de Jesús: sé libre de tu enfermedad, dice la Escritura que esta mujer se enderezó. Y el principal de la sinagoga, enojado al describir lo que él consideraba correcto, Jesús lo mira y le dice: hipócrita, ¿cómo es posible? Cada uno de ustedes tiene su asna o su asno y lo saca a comer en el día de reposo. ¿Qué acaso esta mujer, que había sido atada por 18 años por el diablo, por Satanás, no merecía ser sanada? Si sacas a los animales a comer, si sales a comprar la despensa, si sales a trabajar, ¿acaso no es correcto de que Dios opere un milagro en el momento en que se le pide, o en el momento que Él lo considere necesario? Dice la Escritura que después de que Jesús dijo esas palabras y expresó que esta mujer, en el verso 16, era una hija de Abraham y que Satanás la había atado por 18 años, y que acaso no se le debería desatar de esa ligadura en el día de reposo. La Biblia dice que
al mencionar que era una hija de Abraham, está mencionando que ella era una hija de Dios. Ella era una mujer que, según Gálatas 3:29, como hijos de Abraham y herederos, dice la Escritura, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Tal vez tú pienses, yo no me considero un hijo de Dios. ¿Qué se requiere para ser un hijo de Dios? Lo principal es que tú creas en Jesucristo como Salvador. El creer tiene que ver con la fe. Y cuando tú crees, ya eres una persona que tiene no solamente el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios, sino también tiene el derecho de disfrutar de la herencia de las promesas de Dios. Las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen ahora en nuestro tiempo en Cristo Jesús. Así que yo te invito esta mañana a que cualquier situación que tú estés enfrentando, que tú puedas considerarte en esta mañana como un hijo o una hija de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como Salvador, tienes ese poder, esa autoridad para declarar sanidad. Pero también, si no lo has hecho, esta mañana es la oportunidad para que tú recibas a Jesús como Salvador y te declares como su hija, como su hijo. Si en tu casa, ahí en tu familia hay alguien que no ha recibido a Jesús como Salvador, yo te invito a que tú lo ayudes. Tú que ya tienes a Jesús en tu corazón, es la oportunidad, es el momento para que en este momento, en este tiempo, él o ella pueda reconocer a Jesús como Salvador y a través de la fe pueda recibir las promesas de Dios, que también parte de las promesas es que seremos sanados y que ninguna enfermedad podrá minar nuestra vida si tenemos la protección del Señor. Vaya conmigo, por favor, le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 12. En cuanto a la relación de los espíritus de enfermedad, tendríamos que mencionar, y quisiera ser enfático en esto, cuando menciono espíritu de enfermedad, no quiere decir que todas las enfermedades vienen ligadas por un espíritu que Satanás envía para oprimir a la persona, porque entonces cualquier enfermedad sería un demonio, cuando esto no es así. La Biblia menciona varios casos de enfermedad donde un espíritu venía y oprimía a la persona, ciertos casos, pero también menciona enfermedades físicas por descuidos, por no seguir esos cuidados que como mayordomos de nuestro cuerpo debemos de tener. Así que así como cuidamos un vehículo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, somos mayordomos y hemos de dar cuentas de él. Por eso es importante que podamos diferenciar entre esas enfermedades que tienen que ver con lo físico, pero también con las enfermedades que tienen que ver con lo espiritual. Esta mañana estamos hablando de las dos enfermedades en las que Dios quiere hacerte libre. Libre de la enfermedad física, pero también libre de toda enfermedad, de espíritu de enfermedad que haya venido sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, y que tú puedas esta mañana declararte sano. Dice en Mateo capítulo 12, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Era un ciego que no podía hablar y no podía ver, pero cuando fue llevado a Jesús, Jesús lo sanó. Así que hubo una sanidad. Dice la Escritura que era un hombre endemoniado y estaba ciego y mudo, pero Jesús lo sanó. Había un espíritu que lo dominaba y le traía ceguera y sordera, pero Jesús lo sanó. Estoy explicándome, es una sanidad en un espíritu, en un demonio que dominaba a este hombre ciego y mudo. En Mateo 9:32 dice que mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y estoy hablando de cuestiones de salud, cuestiones que limitan nuestra actividad física o motriz y que muchas veces son provocadas por un espíritu malo. Un espíritu que Satanás envía para venir y oprimir nuestra vida. Cuando Job fue oprimido por Satanás, hubo muchos ataques que él tuvo que recibir, pero él siempre mantuvo su confianza en Dios y Dios lo levantó y lo libró de todo ataque del enemigo. Dice la Escritura que al final de cuentas Dios le dio la victoria. Por eso tenemos que reflexionar que así como esta mujer que tenía 18 años con el espíritu de enfermedad, también hay hombres que padecen por esos espíritus de enfermedad. No hay acepción de personas cuando el diablo viene a atacar al ser humano, sea hombre o sea mujer. Dios sabe que el enemigo va a venir a querer destruir sus vidas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 33. Habla de un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo.
En Lucas 4:33 dice que Jesús estaba en la sinagoga y estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Este hombre de espíritu inmundo interrumpe al Señor Jesús en la sinagoga y empieza a clamar a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, al escuchar a gran voz a este espíritu que estaba dominando a este hombre, lo primero que el Señor dice es que lo reprende, dice, y le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y cuando dice aquí la palabra, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, estoy hablando que Jesús dijo la palabra cállate y sal de él con una autoridad. Fue algo severo, fue algo fuerte, fue algo donde el Señor tenía que imponerse a aquel demonio que quería imponerse a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Sabes que muchas veces Satanás va a querer el que tú no hables las grandezas, las maravillas que el alto Dios ha hecho contigo o con tu familia. El diablo no va a querer que tú declares, porque sabe que al hablar entonces va a activarse la fe. Y al haber fe, el diablo estará derrotado, la enfermedad será echada afuera. Y en ese momento, cuando el Señor reprende la enfermedad, está reprendiendo al espíritu de enfermedad que tenía a este hombre con un espíritu inmundo. Inmundo, tiene que ver con dentro, mundo, un espíritu donde estaba su vida ligada al mundo, a lo malo, a lo que no es agradable delante de Dios, haciendo las cosas que no agradan a Dios. Pero el Señor le dijo: cállate y sal fuera. Y ese hombre en ese momento fue libre de ese espíritu, de esa situación que los dominaba. Después de que él reprende ese espíritu inmundo, más adelante dice la escritura que saliendo de la sinagoga se dirigió a la casa de Simón. Y estaba la suegra de Pedro, dice la Biblia, con una gran fiebre, según el versículo número 38 de Lucas 4. Una gran fiebre. Una de las manifestaciones de esta enfermedad del COVID-19 tiene que ver con la fiebre. Por eso cuando llegas a algún lugar está una pistolita que te toma la temperatura, y si pasas cierto rango de temperatura no te dejan entrar. Si estás bien te dejan entrar. Así que la fiebre era una manifestación de ese espíritu de enfermedad que había en las personas, era una manifestación. Por eso el mencionar que esta enfermedad del COVID-19 dentro de sus síntomas tiene la fiebre o gran fiebre, que llega a veces a hacer que la persona pueda hasta perder el conocimiento. Eso habla de que tenemos que tomar la actitud que Jesús tomó. No solamente reprendió al espíritu que estaba dominando a este hombre inmundo o demonio, espíritu inmundo, sino que también cuando fue a la casa de Simón Pedro y vio a la suegra de Pedro enferma con gran fiebre, dice la escritura que entonces él reprendió a la fiebre, según el versículo 39, y la fiebre dejó a la suegra de Pedro, y levantándose ella desde ese mismo día le empezó a servir. Es muy importante notar aquí que de la misma forma como reprendió al espíritu inmundo que estaba provocando en este hombre el que estuviera dominado, controlado, fue y reprendió el espíritu de la fiebre. Y cuando hablo reprendió es que fue severo, fue con autoridad. Y el Señor a la iglesia le dio esa autoridad, a mí como pastor, a ti como hijo de Dios. Dios, el simple hecho de que te vea como su hijo, te ha dado una autoridad, un poder para echar fuera demonios, para poner la mano sobre el enfermo y que pueda sanar. Y tienes que ir con esa autoridad en el nombre del Señor, porque el enemigo está queriendo atemorizar para que no hagan lo que debemos de hacer. Pero este es el tiempo en que la iglesia tiene que manifestarse. El tiempo en que la iglesia, más cuando sabemos que aquel tiempo en el que el Señor viene se acerca. Dice la escritura que entonces él reprendió la fiebre de esta mujer y esta mujer fue sanada y desde ese momento le servía. El hablar de la enfermedad
como una manifestación física, pero también la enfermedad como una manifestación espiritual y que llega a afectar también la psique, el pensamiento, donde viene el temor, y a veces muchas enfermedades son psicosomáticas, que no son en realidad enfermedades que estés viviendo, pero que en tu pensamiento ya las atrajiste y las crees, y tienen que ser sacadas de tu mente, de tu corazón, para que empiece a obrar una sanidad física. Por eso la importancia de que tú puedas escuchar la palabra del Señor. En Lucas capítulo número 6, verso 17, dice la escritura que Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y ahí en ese lugar, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de toda Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Había multitudes de personas que habían venido a Jesús para que ellos fueran sanados. Había gente de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Te acuerdas de la semana pasada del mensaje de la tormenta que se desató cuando cruzaban el lago del mar de Galilea, y que era la costa de Tiro y de Sidón a donde ellos se dirigían? Bueno, toda esa gente sabía que Jesús estaba haciendo milagros sorprendentes. Por eso había una gran multitud esperándolo y recibiéndolo para ser sanados de sus enfermedades. Dice ahí, para ser sanados de sus enfermedades. Pero agrega en el verso número 18: y los que habían sido atormentados también de espíritus inmundos eran sanados. Los que habían sido también atormentados por espíritus inmundos también eran sanados. Hoy Dios quiere librarte de esa enfermedad, quiere sanarte de cualquier tipo de enfermedad, llámese como se llame, sea catalogada en el mundo como sea catalogada, pero según la Escritura es una enfermedad que puede ser sacada fuera y tú puedes ser libre de esa enfermedad. Solamente tienes que creer y escuchar la voz del Señor que te dice: sé libre de esa enfermedad. Dice la Escritura que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Él vino a sanar a todos. Él venía, y dice la Escritura que la gente se agolpaba para tocarle, porque poder salía de él. Hay un poder que sale de ti, hay un poder que fluye a través de tu boca, porque lo que tú declares con tu boca, creyéndolo con tu corazón, Dios lo va a hacer. Es importantísimo que tú, como un hijo, una hija de Dios, puedas orar, puedas clamar, creyendo que Dios lo puede hacer. No hay nada. O te están compartiendo esta palabra allí en el hospital, o allí en un lugar donde tú puedas estar siendo edificado. Déjame decirte que Dios va a obrar un milagro desde este lugar, en este momento, ahí donde te encuentras. Y si no es en este momento y lo estás viendo posteriormente este mensaje, déjame decirte que Dios va a seguir obrando milagros, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre provoca lo que Dios quiere en la vida de los oyentes. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús menciona que había muchas personas que se acercaban a él, dice la Escritura ahí en Lucas, y gente de todos los lugares venían para ser sanados de sus enfermedades físicas, pero también los que eran atormentados por espíritus. Y vemos los dos tipos de enfermedad, el espiritual y la física. Los espíritus que vienen y provocan una enfermedad que provoca la muerte, pero también la enfermedad física que provoca también la muerte. Él dice en Lucas 11:20 que en realidad él obraba esos milagros de sanidad, esas liberaciones de enfermedades sobre las personas con el dedo de Dios. Porque en realidad no es el que grites mucho, no es el que tú quieras espantar la enfermedad con un grito. Es simplemente con la fe, es simplemente creyendo. Es el dedo de Dios tocando a la persona a través de la fe. Dice la Escritura que Jesús lo declaró de esta manera en Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios hago yo o echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios está entre nosotros. Esa misma autoridad la tenemos nosotros. Jesús le dio la autoridad a los discípulos, a los 12, después a los 70 cuando los envió de dos en dos, y posteriormente a todos los que creemos en Jesús. Dice la Escritura, si vas conmigo a Lucas capítulo 10, verso 17, que las 70 personas que fueron enviadas de dos en dos para sanar a los enfermos, dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: ¡wow! No dijeron wow.
Pero vinieron con gozo, contentos, alegres, diciendo: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy autoridad. Hoy yo te invito a que tú recibas esta autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y que ninguna enfermedad pueda dañarte a ti ni a los tuyos, y que tú puedas tener esa protección del Señor. Pero sigue diciendo el Señor Jesús: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos, o escritos en los cielos. Es importante que no nos regocijemos por el poder que Dios manifiesta en nuestra vida para ver los milagros, sino lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el cielo cuando recibimos a Jesús como Salvador. En ese momento la mano de Dios empieza a escribir tu nombre. El dedo de Dios, como ese dedo que escribió los 10 mandamientos, empieza a escribir tu nombre esta mañana. Si tú hoy determinas con todo tu corazón recibir a Jesús como Salvador, creer en Él como el Hijo de Dios y poner en tus manos, poner tu vida en las manos de Dios como tu único Dios, y verás que Dios va a hacer grandes cosas. Y no solamente eso, hará 5 cosas que va a poner en tu vida si tan solo puedes creer. Marcos 16:16, Marcos 16:15, leamos primero. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escucha bien: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán tu vida si tú crees. Primero, en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Todo demonio, todo espíritu de opresión que venga sobre tu vida o sobre tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, eso será echado fuera y serás libre. Y va a haber un llamado a ser libre de toda enfermedad, incluye el COVID-19. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Habla de que en la oración habrá un mover del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas para orar en el Espíritu, para orar como conviene, para orar con revelación divina, con discernimiento espiritual, porque es una oración en el Espíritu. Y hablarán en otras lenguas. Habla de la oración en otras lenguas, en una oración en el Espíritu. Lo tercero, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Habla de que aunque el enemigo, que es la serpiente antigua, venga, tomarás en tu mano esa serpiente y vas a poder zarandearla y soltarla lejos de ti. Y dice la Escritura: y si bebieres algo mortífero no te dañará. Y si bebieres algo que puede traer la muerte, no traerá trascendencia en tu vida. Y por último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es importante que hoy tú puedas creer que Dios va a poner en ti un poder para que tú puedas orar por el enfermo y ellos puedan sanar. Cuando declaramos que Dios hace cosas como las que hizo a través de su Hijo Jesús con su iglesia, podemos declarar que en verdad Dios está con nosotros. Dice la Escritura que Él vino haciendo muchas sanidades y sanando a muchas personas de espíritus malos, porque Dios estaba con Él. Déjame decirte algo: Dios está contigo esta mañana, y tú decides si ese espíritu de enfermedad pueda afectar tu vida o tu familia, o puedes ser libre de ese espíritu de enfermedad. La clave está en creer en Jesús como tu Señor y Salvador, y poder declararte sano por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él ya llevó toda enfermedad, y dice la Escritura que por sus llagas en sus manos y en sus pies tú y yo fuimos curados. Quisiera orar por ti esta mañana e invitarte a que tú puedas tener ese reconocimiento del Salvador como tu sanador también, pero sobre todo que esta mañana tú puedas escuchar el llamado de Dios para ser libre de la enfermedad del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad que esté oprimiendo o que esté atormentando tu corazón, tu mente o tu cuerpo físico, y que en el nombre de Jesús
esta mañana tú seas libre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy me acerco delante de ti, Señor, para rogarte, no solamente, Señor, que esta palabra que ha sido compartida, Señor, haya llegado a los hogares de las personas, sino también que esta palabra produzca la fe, como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que esa fe empiece, Señor, a activarse de tal manera que puedan orar ahí en su casa juntamente conmigo, Señor, y pedir, Señor, esa sanidad que pueda ser echada fuera. Reprendemos toda enfermedad, todo COVID-19, toda opresión de todo espíritu inmundo, todo espíritu, Señor Dios, que provoque cualquier tipo de enfermedad. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo declaramos fuera de su vida, porque el mismo poder que tú operaste en Jesucristo, ahora operas en la vida de la iglesia. Y ahora, como parte del cuerpo de Cristo, Señor, declaramos en fe que ese poder sanador está siendo enviado, Señor. Esa palabra de sanidad está siendo enviada, Señor, ahí, a esos lugares donde nos están escuchando, pero que también, Señor Dios, aunque no nos estén escuchando, oh Dios, la intercesión por esos enfermos empiece a operar milagros de sanidad, Señor. Hemos estado orando por diferentes personas en estos días, hemos ido personalmente a orar por ellos, pero hoy yo te ruego, Padre, que a través de esta transmisión tú puedas llevar la sanidad en la vida, Señor, de las personas que lo están requiriendo. Que todos los que están escuchando puedan ser sanados, Señor, a través de la fe de tu Hijo Jesús, y que todo sirva para la gloria y la honra de tu nombre. Y que esta mañana, Señor, si hay alguna persona que aún no te ha conocido como su Salvador, pueda repetir conmigo esta oración y así pueda recibir a Jesús como su sanador y Salvador. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana he escuchado tu palabra y creo que tú eres el único Dios verdadero, y creo que Jesucristo es tu Hijo, a quien enviaste al mundo para morir para el perdón de mis pecados, también para que yo fuera sanado de toda enfermedad. Hoy reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado, que la sangre que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario pueda limpiarme. Quiero ser limpio y quiero también ser sano y quiero ser libre de toda enfermedad. Por eso hoy yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador, como mi Señor, y a partir de este momento me considero tu hijo, tu hija, y me apropio con la autoridad que tú me das de las promesas que tú le diste al padre Abraham y que se actualizan ahora en Cristo Jesús en mi vida. Y yo hoy declaro que esas promesas, Señor, sean para mí y para mi familia en este tiempo, y que, Señor, tu voluntad se cumpla en mi vida y que tu nombre se glorifique no solamente en mí, sino en mi hogar y en mi familia. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en mi vida, Señor. Amén, Señor. Amén. Esta mañana quiero invitarte a que después de este tiempo de ministración con la alabanza, donde la gloria de Dios se ha dejado sentir, mas ahora esta palabra que tú has recibido, no lo eches en un saco roto, sino mira este video una y otra vez hasta que tu fe sea fuerte y puedas declarar: soy libre de esta enfermedad. Dios te bendiga.